Bienvenidos a Voz y Revolución. Un espacio académico e investigativo en el cual compartiremos acerca de la realidad jurídica, política y social de Colombia y el mundo. Yo soy Santiago Osorio Maya. Y yo, Daniel Gómez Martínez. Y aquí comienza la revolución. Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí nos encontramos nuevamente en Voz y Revolución. El día de hoy con nuestro capítulo sobre el M-19. Aquí con Daniel Gómez Martínez y nuestro invitado y colocutor del programa Voz y Revolución, Santiago Osorio Maya. Santiago, ¿cómo estás? Perfecto. Y empezar con este tema tan brutal que es el M-19 me parece magnífico para inaugurar el programa. Listo, perfecto. Entonces, como ya conocemos la metodología, vamos entonces a iniciar. Si hablamos de que el capítulo hoy es sobre el M-19, empecemos preguntándonos, ¿qué fue el M-19? ¿Cuándo se formó? ¿Cuáles eran los ideales políticos que tenía el M-19, Santi? Para mí me parece que es una guerrilla bastante atípica. Es una guerrilla bastante atípica respecto del continente americano, porque necesariamente cuando hablamos de las guerrillas en Latinoamérica siempre hay una vinculación con el marxismo, con el leninismo, con el comunismo y con la influencia de la Unión Soviética. Ante eso, digamos que el M-19 nace de una reacción. ¿Cuál era la reacción? Un fraude electoral. En las elecciones donde participaba Gustavo Rojas Pinilla, que en ese momento era casi que un caudillo, era muy querido por la población, y Misael Pastrana Borrero, que es el papá de Andrés Pastrana. Y en medio de esas elecciones, más o menos a las 6 de la tarde, apuntaba que había un margen de favorabilidad para Gustavo en los escrutinios de más del 20% superior a Pastrana. Posterior a las 6 hubo un apagón. Y posterior al apagón se continuó el escrutinio e iba ganando Pastrana. O sea, el otro candidato, el papá de Pastrana. Ante eso, pues digamos que hubo una inconformidad popular, porque es como, bueno, ¿cómo así? Yo voto por este. Entonces ahí las famosas frases de Gaitán que hasta las 4 vota el pueblo y a las 5 vota la registraduría. Exacto, ya nos hablaste entonces de las elecciones y de los participantes de ese momento, que eran entonces Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla. Cuéntanos, ¿qué relación como tal pudo haber llegado a tener directamente Gustavo Rojas Pinilla con la formación del M-19? Yo siento que ninguna. Que Gustavo no tuvo nada que ver con el M-19, no tuvo una influencia importante en sus liderazgos, no tomó decisiones porque nunca hizo parte como tal, porque el M-19 nace con la excusa de Gustavo, pero no con el ideal de Gustavo, sino que es como yo me alzo en armas porque ya no creo en la democracia, no porque me guste Gustavo Rojas Pinilla. Entonces es una contestación a la democracia. Entonces digamos que es un movimiento contestacionario o reaccionario mejor, un movimiento reaccionario. Bueno, entonces en cuanto a la conformación del M-19, ¿quién fue como tal Jaime Bateman Cayón? Bateman, bajo mi sentir con personas estoy de acuerdo y con otras personas no estoy de acuerdo, pero me parece que Bateman era el ideólogo del M-19. O sea, al igual que Navarro Wolf eran los ideólogos, o sea, los que realmente tenían la idea política y desarrollar, digamos, el bolivarianismo y el nacionalismo y tener, o sea, realmente perspectivas económicas. O sea, hablar con, supongamos, un periodista de perspectivas económicas, claramente, y tener todo el nivel para responderle. Ese era Bateman. Bateman habló de la pobreza, Bateman habló del desempleo, Bateman habló del narcotráfico, cómo había influido en la estructura del Estado, etc. Entonces era un gran intelectual, era un teso, y además pues también tenía como estrategias militares interesantes. Pero de resto era el ideólogo, bajo mi concepto, junto a Navarro Wolf, que también fue muy importante. En cuanto a operaciones, ¿qué nos puedes contar respecto de la operación en la que se apropiaron de la espada de Bolívar en 1974? Esa podría decirse que es la operación emblema del M-19. Digamos que esa toma es importantísima. Inclusive, imagínense que tan importante fue que hasta el actual presidente Gustavo Petro, digamos que para honrar esa recuperación de la espada del pueblo, de la espada del libertador, la espada del que defendió a los pobres, en el discurso petrista, ese es como lo que se entiende de la espada. El discurso chavista es un poco más bélico respecto con la espada, pero el discurso petrista es más suave. Y en ese sentido,
digamos que esa recuperación, que lo llaman ellos recuperación de la espada de Bolívar, fue un símbolo más de lucha, un símbolo de inspiración para los nuevos integrantes y para los que ya estaban, porque realmente que un movimiento tome y coja con las manos lo mismo que estuvo en las manos de Libertadores, como llegaron lejos y fue una operación muy bien hecha, una operación que no hubo ningún muerto. Entonces, porque ellos ya tenían antecedentes de hacer operaciones muy planificadas. En una fue tanto que nadie murió, tenían unos rehenes, nadie murió y les dieron un helicóptero y se fueron para Cuba. O sea, imagínate lo bien hechas que eran las operaciones. Por eso una duda mucho de que la comandancia general haya ordenado la toma del Palacio de Justicia. Sigamos entonces hablando de operaciones. Hablemos de operaciones y ahorita hablamos entonces de la toma del Palacio. En cuanto a 1974, pasemos a 1979. ¿Qué ocurrió en el año 1979 respecto del hurto a las armas del Cantón Norte de la Policía de Bogotá, del Ejército? Eso tiene una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que sí lograron invadir en Cantón Norte. Sí se llevan demasiadas armas. Pero la mala noticia es que luego hubo una arremetida militar que casi acaba el M-19 después del robo del Cantón Norte. O sea, supongamos que el M-19 eran 3.000 personas. Que no creo que hubieran sido tantas. 3.000 personas, ¿cierto? Y se fueron a robar ese cantón. El ejército mismo les mandó 10.000 personas a acabarlos. Y mataron a muchas personas. Casi acaban el M-19. No sacaron la comandancia general porque se logró volar. Pero casi acaban el M-19. Esa fue también una operación emblema del M-19, que fue de película. La manera en la que entraron al Cantón Norte para robar las armas fue una operación de película. Justamente se llamó la Operación Ballena Azul. Es más, Holman Morris creo que tiene un libro que trata acerca de todo lo que ocurrió antes, durante y después de la operación en la que se apropiaron de esas armas. Recuerdo que en el libro hablaban respecto de que hicieron un túnel, estaban ubicados ahí en Bogotá, el Cantón, y al frente había zona residencial. En esa zona residencial, en una de las casas, alquilaron el primer piso de esa casa para que pudieran hacer un túnel. Hicieron un túnel que atravesaba toda la calle. ¿Sí? Y llegaba justamente al lugar en el que estaban las armas. Esa fue una operación de muchos meses. Es más, el último día de la operación, cuando ya podían acceder a todas las armas, fue justamente porque utilizaron unos explosivos y ayudó que el ejército en ese momento estaba haciendo unas pruebas de armas, aprovechando el año nuevo y también de que había muchos juegos pirotécnicos, entonces había demasiado ruido. Entonces el hecho de que hubiera unas cuantas explosiones, nadie iba a decir nada y tampoco iba a generar suspicacia. Pero eso fue una operación también demasiado bien pensada, duraron mucho tiempo, varios meses sacando tierra el problema fue camuflar la tierra. Imagínense que tuvieron que alquilar inclusive varios locales comerciales para poder meter ahí la tierra que estaban sacando, porque generaba mucha sospecha al frente del ejército que fuera siempre una volqueta para poder sacar un montón de tierra. Pues están diciendo, esta gente ¿qué está haciendo? Es muy interesante la operación y después la complicación que ocurrió gracias a que el ejército se dio cuenta, y de hecho el M-19 había publicado, dizque feliz año nuevo, porque fue un 31 de diciembre que terminaron la operación. Feliz año nuevo con armas para el pueblo. Ese fue el cierre de la operación y ya las consecuencias casi atroces y despiadadas que vinieron después de ello son conocidos por muchos de nosotros. Sigamos con las operaciones. ¿Cómo fue la toma de la Embajada de la República Dominicana? Yo estudié ese tema más o menos en 2016. Cuando a mí me mandan a leer un libro y yo me voy a la Biblioteca de la Antioquia. Y es muy raro porque yo iba a buscar un libro sobre el holocausto nazi. Y busqué holocausto en el buscador de los libros. Y me apareció algo, un libro que llamaba Holocausto en el Silencio. El Holocausto en el Silencio, ok. Entonces fui. Y cuando vi el libro del Holocausto en el Silencio, no se trataba del holocausto nazi, se trataba de la toma del Palacio de Justicia. Y es de dos periodistas muy buenas, de Semana. Y en ese relato, me parece que es el libro mejor construido de la toma del Palacio, porque la mitad del libro es un análisis investigativo, cuántas personas eran, cuántas salieron, porque había unas guerrilleras que salieron y resultaron muertas. O sea, habían salido presas y resultaron ya muertas.
unas personas que lo volvieron a entrar. Pues, ¿cómo van a volver a entrar una cosa que se está incendiando? Bueno, y digamos que esa era una manifestación supremamente idealizada de la guerrilla. La guerrilla se pasó. ¿Se pasó en qué sentido? Se pasó de ilusa. ¿Por qué se pasó de ilusa? No por atacar la toma del palacio, no por la toma en sí. Se pasó de ilusa porque pensaba que Belisario Betancur iba a ir a la Sala Plena de Corte Suprema de Justicia a rendirle juicio al pueblo por los incumplimientos a la paz. Y que iba a estar custodiada por el M-19. ¿Cuándo iba a pasar eso? Nunca. Es que era una manifestación totalmente idealizada. Y que no iba a morir nadie. Porque están reteniendo a los personajes más importantes del país, que eran los supremos jueces. Imagínate. Y así fue. ¿Qué comentarios tiene respecto a la toma del Palacio de Justicia? Me parece que fue un golpe de estado de los militares. Lo digo francamente. La toma del Palacio de Justicia fue un golpe de estado de 48 horas que le hizo los militares, especialmente Alfonso Plazas Vega, contra el presidente Belisario Betancur, que no sabía qué estaba pasando en el palacio. Y que el ejército nunca le comunicó realmente lo que estaba pasando y nunca le siguió las órdenes, porque Belisario sí dijo que pararan el fuego. Y el ejército nunca paró el fuego. Antes disparó. Sí. Muy cuestionables hasta el día de hoy todas las actuaciones por parte del Ejército Nacional en su momento respecto de la toma del Palacio de Justicia. Respecto de otros personajes emblemáticos, ahorita tú mismo los mencionabas, ¿qué te parece un poco entonces hablarnos respecto a Carlos Pizarro León Gómez? Hay un libro que yo tengo que llama La muerte de Carlos Pizarro, la muerte de Pizarro, si no estoy mal. Y ahí relatan punto por punto cómo fue la muerte de ese man. Carlos, honestamente, no tenía la posibilidad de ser presidente, no tenía los votos para ser presidente. O sea, honestamente, sin decir que mataron a alguien como Gaitán, pues que sí o sí iba a ser presidente, a Pizarro no hubiera sido presidente. Pero tenía ya un estatus popular el berraco. Era realmente el candidato del pueblo rural, por ejemplo, del pueblo rural, del pueblo periférico de las ciudades. No era candidato de las clases medias y las clases altas, era el candidato del pueblo más guerrerista, más guerrerista y más conservador en términos de guerra, de ver la guerra. Y él muere en un avión. Él estaba en un avión y habían contratado a alguien que no sabía quién era él. O sea, un sicario que él no sabía qué estaba haciendo. Entonces instrumentalizaron a una persona que no sabía que estaba matando a un candidato presidencial y le encalentaron una pistola en el avión, muy chiquita, indetectable para los guardias. Y ahí él se acercó, fue al baño, luego pasó por el corredor. Cuando vio a Pizarro, que él estaba con su distintivo sombrero, le disparó en 3 ocasiones, dándole una de ellas en la cabeza. El M-19 para ti era considerado como un grupo beligerante y por ende un estado atípico a la luz de los ojos del derecho internacional. A la primera categoría le falta algo y es que ellos no tenían territorio. El M no tenía territorio como para ser un pseudoestado beligerante. Entonces era más bien una guerrilla, o sea, una guerrilla urbana, que son guerrillas muy atípicas. O sea, normalmente no suele haber guerrillas urbanas. En Vietnam las guerrillas eran rurales. En todas partes han sido siempre rurales, excepto con el M-19 que eran urbanas, como el ETA, por ejemplo. En el País Vasco era una guerrilla urbana. Pero digamos en este punto sí, yo considero que el M-19 era un grupo de guerrillero, bolivariano, nacionalista, reaccionario y no era comunista. Me parece a mí que es el M-19. ¿Qué tanta influencia crees que llegó a tener el M-19 respecto de la séptima papeleta y por ende de la Constitución de 1991? Yo creo que mucha. Yo creo que tuvo mucha relevancia, pero no tuvo todo el protagonismo. O sea, tuvo mucha relevancia porque ya se estaba hablando de eso. Ya ellos ideólogos importantes del M-19 estaban proponiendo constitución. Sin embargo, también había un movimiento estudiantil formado, inclusive desde las castas políticas, desde las universidades privadas, exigiendo una nueva constitución.
exigiendo garantías, exigiendo una constitución en un mundo global, en un mundo más libre, porque la 86 era muy estricta, era muy reprimida con las libertades y privilegiaba más que todo las libertades económicas por encima de las libertades individuales del ser. En ese punto tuvo un papel muy importante, pero a la par del movimiento estudiantil, que en ese entonces también lideró mucho el cambio de constitución.